16, verso 17. Mateo capítulo 16, verso 17 al 19. Estos dos domingos vamos a estar meditando en ese versículo. Hoy no lo vamos a profundizar el versículo. El próximo domingo sí lo vamos a profundizar, porque necesitamos conocer algunas raíces etimológicas de roca y de Pedro. Porque Jesús dice: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y ahí hay unas definiciones etimológicas que necesitamos conocer para poder comprender ese texto, pero hoy no vamos a profundizar en las raíces etimológicas de esas palabras, sino hasta el próximo domingo. Hoy vamos a ver el tema en la iglesia católica, la iglesia que Cristo fundó. Vamos a ver en esa pregunta. Mateo capítulo 16, versos 17 al 19, dice la palabra del Señor. Mateo 16, 17 al 19 dice la Biblia: entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Amén y amén. Póngase cómodo. Yo voy a pedirle que no vamos a hacer interrupciones. Hasta el final usted anota su pregunta y la hace. Gloria a Dios. En la iglesia católica, la iglesia que Cristo fundó, yo sé que algunos de los que están aquí fueron seminaristas, fueron catequistas, catecistas, no sé cómo le llaman, pero retiristas, pero también recibieron parte de lo que es el catecismo y les enseñaron algunas partes, a lo mejor, de la historia. Esto que vamos a ver hoy es más histórico, porque para poder comprender esto necesitamos conocer la historia. Y voy a iniciar diciéndole que a lo largo de la historia de la iglesia han existido 6 periodos de la iglesia. Y el primer periodo de la iglesia, es importante que conozcamos esta parte de los periodos de la iglesia para que podamos comprender este tema que vamos a ver el día de hoy. Y existen 6 periodos de la iglesia, y solamente voy a tocar 3 periodos el día de hoy, y porque el que más me interesa abordar es el periodo de la historia de la iglesia imperial. Hasta allí vamos a llegar el día de hoy. Entonces, existieron 6 periodos de la iglesia. Y el primer periodo es el periodo de la edad apostólica. El periodo de la edad apostólica. Este periodo de la edad apostólica data desde el año 30 hasta el 100 de nuestra era. Desde el año 30 hasta el 100 de nuestra era. Se le conoce como la edad apostólica porque es el tiempo donde que vivieron los discípulos en el primer siglo. Termina con la muerte del apóstol Juan, ¿verdad? Que fue el único apóstol que murió de vejez. De ahí los demás murieron como mártires, sacrificados por los Nerones, por los emperadores romanos. Después los demás discípulos, los demás apóstoles murieron crucificados de diferentes maneras, devorados por las fieras. Entonces este es el periodo de la edad apostólica, que data del año 30 al año 100 hasta la muerte de Juan, y que fue un tiempo de gran persecución para la iglesia. Se dice que en este tiempo, en el año alrededor del año 68, fue cuando el apóstol Pedro murió crucificado cabeza abajo por el orden del emperador Nerón, ¿verdad? Un emperador de los más feroces que ha existido, un emperador romano. Y eso es con respecto al primer periodo. El segundo periodo de la iglesia es el periodo de la iglesia perseguida. Es el periodo, esto no está en el folleto, yo le pido que usted lo vaya anotando. El segundo periodo de la iglesia es el periodo de la iglesia perseguida. El primer periodo es el periodo de la edad apostólica, y el segundo periodo es el periodo de la iglesia perseguida. Este segundo periodo data desde el año 100 al 313 después de Cristo. El segundo periodo de la iglesia perseguida está desde el año 100 al 313 después de Cristo. Fue un periodo de gran persecución por los emperadores romanos a los cristianos.
Pero a pesar de esto, a pesar de que fue un periodo también de gran persecución, a pesar de esto, los cristianos no dejaron de impactar con su vida y su testimonio. Fue un tiempo donde ser cristiano era un delito. Era un tiempo donde si usted manifestaba ser cristiano y creer en Cristo Jesús, usted estaba firmando su sentencia de muerte. Pero a pesar de esto, los cristianos no dejaron de impactar a través de su vida y el testimonio de Cristo. Se dice que la población romana era aproximadamente de 120 millones de personas, y la población cristiana la componían la mitad de esos, 60 millones de cristianos. Imagina usted, la población romana se componía por 120 millones de cristianos, y en medio de persecución la iglesia cristiana era la mitad de esa población, lo que significa que los cristianos en esa época eran 60 millones de cristianos. Hermanos, en este tiempo ser cristiano era, como nosotros decimos siempre cuando predicamos, era de valientes, porque era un tiempo donde usted era perseguido. La gente tenía que huir a las tumbas, a las catacumbas, a los túneles subterráneos, y allí esconderse para que no ser encontrado por los soldados del emperador romano. Y a pesar de eso, la iglesia impactó. A pesar de que era perseguida, la iglesia impactó. Se dice que eran alrededor de 60 millones de cristianos. Según el historiador Gibbon, calculaba que la población era de un 10% de todos los habitantes. Pero se dice que en los túneles subterráneos o en las catacumbas que existen en el imperio, en Roma, hay sepultados 7 millones de cristianos, y ningún explorador calcula menos de 2 millones. Imagínese usted, 7 millones de cristianos están sepultados bajo lo que hoy se conoce como el Vaticano, como Roma. Hay más de 7 millones de cristianos sepultados ahí. Pero a pesar de esto, la iglesia impactó, y fue con el emperador Constantino en el año 313 después de Cristo que la iglesia dio un gran giro. La iglesia pasó de la persecución, pasó al trono. Este emperador confesó ser cristiano, y porque en esa época el que quería ganarse el puesto de emperador, se dice que tenían que combatir unos contra otros, y el general que ganara, ese era el acto para ocupar el puesto de emperador romano. Y se dice que Constantino, al ver que los cristianos eran bastantes, eran numerosos, él dijo: si yo me hago cristiano y si yo digo ser cristiano, yo voy a ganar. Y se dio en lucha con otro general llamado Maxencio, y este fue derrotado y murió ahogado en un río. Y a causa de eso, el emperador Constantino llegó a ocupar el trono de emperador romano, y en el año 313 él firmó un edicto de alto a la matanza de cristianos. Fue un tiempo donde la iglesia dejó de ser perseguida, pero la iglesia no supo aprovechar la no persecución. El emperador Constantino prohibió la matanza de los cristianos porque él se dijo ser cristiano, y él acuerpó a los cristianos para él poder ganar el trono, y esto le ayudó a él. Ahora, el tercer periodo de la iglesia es el periodo de la iglesia imperial, y aquí es donde vamos a llegar. El periodo de la iglesia imperial. El tercer periodo de la iglesia es el periodo de la iglesia imperial. Yo espero que usted esté atento. El tercer periodo de la iglesia es el periodo de la iglesia imperial, porque de repente la gente le dice a usted: es que nosotros somos la iglesia que Cristo fundó. Y yo no sé si a ustedes le han dicho: es que a ustedes lo fundó, ustedes vienen de un emperador llamado Constantino, dicen algunos, y otros dicen vienen de Martín Lutero. Pero vamos a ver hoy, nos vamos a dar cuenta. El periodo de la iglesia imperial está desde el 313 después de Cristo, desde el año 313 hasta el 473, del año 313 al 476 después de Cristo está este periodo de la iglesia imperial, que es cuando la iglesia pasó
dio un salto de la prisión al trono. La iglesia pasó de las prisiones al trono, al 476. La iglesia perseguida se convirtió en la iglesia imperial. ¿Por qué se convirtió en la iglesia imperial? Porque fue la iglesia que se unió con el Estado y se convirtió en la religión oficial del Estado. Constantino, el emperador romano, hizo del cristianismo la religión oficial del Estado, y el cristianismo fue convertido en la religión oficial del imperio. La ciudad de Constantinopla, lo que hoy se conoce como Estambul, fue edificada para convertirse en la ciudad capital cristiana. Bueno, en ese tiempo el emperador Constantino decidió que, como Roma estaba expuesta a los invasores, y debido a que el territorio donde estaba la capital romana era, como le dijera, frágil a que los soldados invadieran fácilmente el territorio romano, el emperador Constantino decidió construir una nueva capital que se llamó Constantinopla, una nueva capital para Roma llamada Constantinopla, y la construyó en unas colinas en Roma para que estuviera más segura y así poder tener más seguridad. Hoy esta ciudad de Constantinopla se conoce como Estambul. Si usted quiere ir a investigarlo, vaya a investigue la ciudad de Estambul en Roma. Esa fue una de las capitales antiguas de Roma. La ciudad de Constantinopla fue la capital cristiana, llegó a convertirse en la capital cristiana. La Roma antigua era la capital occidental, pero fue abatida por los bárbaros en el 476. En otras palabras, en el 476 el imperio romano cayó definitivamente ante los invasores, los bárbaros que se le llamaba a estas tribus que invadían Roma para tratando de recuperar su territorio. ¿Cómo se conoce la ciudad? Estambul. Y esta ciudad de Constantinopla no había templos de paganismo, no había ningún templo de paganismo, pero Constantino construyó un templo similar al paganismo moderno, con las características del paganismo de esa época, y este templo se le llamó como el templo a Santa Sofía. Este templo se le conoció y se le nombró como el templo de Santa Sofía o Santa Sabiduría. Y este templo se incendió y el emperador Justiniano lo reconstruyó dándole una nueva majestuosidad, pero luego lo recuperaron los turcos y lo convirtieron en mezquita hasta el día de hoy, este templo de Santa Sofía. Siempre había surgido en el imperio romano la idea de dividir el reino para poder tener más cobertura, para poder tener más seguridad debido a las constantes invasiones. Y era un proyecto de muchos días, desde los días del emperador anterior a Constantino, el emperador Diocleciano, que fue uno de los emperadores también feroces, uno de los emperadores romanos feroces en contra del cristianismo. Fue uno de los emperadores que mandó a quemar toditita las Biblias y dijo: no dejen ninguna Biblia, y las prohibió definitivamente. Cuando el emperador Constantino entra a gobernar Roma, el emperador Constantino dice: si alguien tiene una Biblia, que me la traiga. Y para sorpresa de muchos y para la asombro de todos, es que 50 Biblias aparecieron después de que había pasado el trágico accidente o la trágica persecución anterior en contra de la Biblia, que el emperador Diocleciano había mandado a quemarlas. Pero en el año 305 se había surgido la idea de dividir el reino o el imperio de Roma, y solamente Constantino logró nombrar coemperador, en otras palabras súbditos o gobernadores casi similar a él, para poder darle cobertura a todo el imperio romano. En el año 375 después de Cristo él logró dividir el imperio para tener una mejor cobertura en Roma. Y el mundo romano se dividió en el imperio occidental y se dividió, como en Roma de la capital, se dividió en el imperio occidental con Roma de capital, el cual se llamó el imperio latino, porque el idioma romano es el latín, y el imperio occidental, que se le conoce como Constantinopla. Entonces se surgieron prácticamente dos ciudades: estaba la Roma occidental y estaba la otra Roma, que era la ciudad de esta Roma era Constantinopla. Habían prácticamente dos capitales en ese tiempo.
Y a esta capital, cuando la iglesia se divide, a una de ellas se le llama como la iglesia latina y a otra se le conoce como la iglesia griega, que es la que estaba en esta ciudad llamada Constantinopla o Estambul, que hoy se conoce. Este emperador Constantino, vamos a hablar mucho de Constantino porque es el emperador que más nos interesa. Este emperador Constantino, a pesar de que se llamó cristiano y a pesar de que adoptó el cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano, él no abolió el paganismo. Él siempre permitía que el paganismo invadiera el cristianismo. Él no le interesaba nada de eso. Él solamente adoptó el cristianismo por razones políticas para él poder ganar el puesto de emperador romano. Pero él no dejó las costumbres paganas. Él siempre adoptó el paganismo. Y al emperador Constantino se le llegó a dar un título pagano que se conoce como Pontifex Maximus, que se conoce como sumo pontífice. Al emperador Constantino fue el primero que se le llamó Pontifex Maximus. Para los que anotan, Pontifex Maximus. Pontifex Maximus, que significa sumo pontífice. Al emperador Constantino, un emperador romano, fue el primero que se le llamó sumo pontífice. Ese título pagano la Iglesia Católica se lo atribuyó al que hoy nosotros conocemos como ¿quién? Como el Papa, como el sumo pontífice. Entonces, ¿a quién fue que se le llamó primeramente Papa o sumo pontífice? Al emperador Constantino. Fue el primero que se le llamó sumo pontífice con este título pagano. La iglesia de Roma logró colocarse por encima de todas las demás. Ella logró adquirir bastante fuerza. Ella logró crecer. Y eso le permitió más tarde que ella lograra convertirse en la gran ramera de Apocalipsis 17:1, versículo al 6. Porque se llegó a contaminar tanto. Recordemos, como le dije anteriormente, que la iglesia se dividió, o Roma se dividió en dos ciudades. Estaba la Roma occidental y estaba la Roma que era la ciudad llamada Constantinopla. Entonces, la iglesia de Roma que había quedado en la Roma occidental, en la Roma antigua, esta iglesia creció y se pervirtió tanto que eso le ayudó a ella a convertirse en la gran ramera de Apocalipsis 17:1 al 6. Y que el imperio romano, la iglesia creció pero el imperio romano se debilitó. La iglesia creció pero el imperio romano se debilitó, y por eso las tribus invasoras debilitaron al imperio romano y lo destruyeron. Ya más adelante vamos a ver, pero yo quiero leer lo que dice Apocalipsis 17:1, versículo al 6. La Biblia dice: la mujer montada en la bestia, uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas, se me acercó y me dijo: ven y te mostraré el castigo de la gran prostituta que está sentada sobre muchas aguas. Con ella cometieron adulterio los reyes de la tierra, y los habitantes de la tierra se embriagaron con el vino de su inmoralidad. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que la iglesia se casó ¿con quién? Con el Estado. ¿Y qué es lo que dice el texto acá? Con ella cometieron adulterio los reyes de la tierra. ¿Quién era el rey de la tierra en ese momento? El emperador Constantino. Se embriagaron con el vino de su inmoralidad. Luego el ángel me llevó en el espíritu a un desierto. Allí vi a una mujer montada en una bestia escarlata. La bestia estaba cubierta de nombres blasfemos contra Dios y tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada con oro. ¿De qué se visten los sacerdotes? Lino fino, púrpura. ¿Y de qué están hechos los ídolos? La mayor, hay ídolos que están creados de oro también. De escarlata, adornada con oro, piedras preciosas y perlas. Tenía en la mano una copa de oro llena de abominaciones y la inmundicia de sus adulterios. En la frente llevaba escrito un nombre misterioso: la gran Babilonia de las prostitutas y las abominables idolatrías de la tierra. Vi que una mujer se había emborrachado con la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. Al verla quedé sumamente asombrado. Entonces el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te explicaré el misterio de esa mujer y de la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos
en la que va montada. Entonces vuelvo y repito, la iglesia de Roma agarró tanto auge que eso le ayudó a ella a crecer, que eso le ayudó a ella a posicionarse en el primer lugar sobre todas las demás iglesias. Y en la era apostólica se le atribuía el título a los dirigentes de la iglesia, se le atribuía el título de ancianos, de obispos, aunque muchas veces esos títulos cambiaban según lo que dice Hechos 20:28. Dice que a los ancianos, a los líderes de la iglesia se les conocía como ancianos o obispos. Dice la Biblia: tened cuidado de vosotros mismos y de todo el rebaño que el Espíritu Santo os puso por obispo. Así se le conocía a los dirigentes de la iglesia en la edad apostólica o en la iglesia del primer siglo. Se le conocía como obispo. Filipenses 1:1 dice: Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Solamente estamos viendo cómo se le conocía a los dirigentes de la iglesia en el primer siglo. En 1 Timoteo 3:2 dice: es necesario pues que el obispo sea irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospitalario y apto para enseñar. Entonces, así se le conocía como el título al que dirigía. En la iglesia primitiva se le conocía como obispo, anciano o diáconos. Y a veces se le conocía como obispo también a ciertas personas que residían en ciertas comunidades o en ciertas ciudades. Se le conocía con el nombre de obispos. A estos obispos, con el tiempo, en ciertas ciudades llegaron a llamarse metropolitanos. A estos obispos, los que vivían en ciertas ciudades, se les llegó a llamar metropolitanos. Después se conocieron como patriarcas a estos obispos. Pero el obispo de Roma se autollamó papa. El obispo de Roma se llamó papa, padre, y después fue modificado a papá, al papa. El obispo de Roma se llamó papa. Ya no se llamó obispo, sino que se llamó papa. Y la Biblia dice, la palabra del Señor dice que en Mateo 23:9 dice que a nadie debemos de llamar padre. Dice Mateo 23:9: no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra, sino solo uno, es vuestro Padre celestial. Y este obispo de Roma se autollamó papa, padre, y posteriormente es lo que se conoce como el día de hoy como el papa, que es el sumo pontífice de la iglesia. Entonces la iglesia era gobernada por los obispos, pero surgió una pregunta interesante: ¿quién va a gobernar a los obispos? ¿Quién va a gobernar a los obispos? Y se comenzaron a disputar quién va a gobernar a los obispos. Uno decía: yo califico para ese puesto. Otro decía: yo califico para ese puesto. Pero vino el obispo de Roma, que fue muy hábil. En el 451 el obispo de Roma ganó el primer lugar ante todos los demás colegas. Él ganó el primer lugar para ser el obispo de Roma. En otras palabras, el dirigente de todos los obispos, lo que hoy se conoce como el Papa. En el 451 el obispo de Roma ganó el primer lugar ante todos sus demás colegas. ¿Y sabe cómo lo hizo? Muy hábilmente. ¿Sabe cómo lo hizo? Muy hábilmente. Él puso algunos argumentos que eran fáciles de contrarrestar, pero no lo supieron contrarrestar. ¿Y por qué lo hicieron? Porque ellos querían parecerse al imperio. Ellos dijeron: si Roma tiene un emperador que los dirige a todos, nosotros también necesitamos tener un dirigente que nos dirija a todos nosotros. Porque ellos querían parecerse al imperio. Y esto me recuerda al pueblo de Israel en 1 de Samuel capítulo 8 versículo 4 al 5, que dice la Biblia que el pueblo de Israel le dijo a Samuel: Samuel, danos un rey. Nosotros ponemos un rey porque nosotros queremos parecernos a las ciudades vecinas. Las ciudades vecinas tienen reyes que los dirigen y nosotros no tenemos reyes. Ponemos un rey. Y así lo mismo pasó en este tiempo. La iglesia quería a alguien que lo mandara. La iglesia quería a alguien superior que lo dirigiera. Entonces, en el año 451, el obispo de Roma muy hábilmente ganó el primer lugar ante todos sus colegas.
y el obispo de Roma expuso los siguientes argumentos por los cuales él consideraba ser el jefe de toda la iglesia. Por los cuales él consideraba ser el jefe de toda la iglesia. Número uno, él dijo: el hecho de que Pedro y Pablo hayan estado en Roma en su último día, eso lo hacía a él calificar, porque él era de Roma. Dice: Pedro y Pablo estuvieron en Roma en sus últimos días de vida. Y él dijo: por eso yo califico. Pero ese argumento era fácil de contrarrestar. ¿Sabe por qué? Porque en el tiempo de Pedro y Pablo, Roma era la capital de Roma. Roma era la capital. Y Pablo, ellos visitaron la capital, no visitaron otras ciudades. Ellos fueron a visitar directamente la capital, que era Roma. Porque no había, si la capital hubiese sido Constantinopla, Pablo y Pedro hubiesen visitado Constantinopla, porque esa era la capital del momento. Pero Pedro y Pablo visitaron la capital, en este caso Roma, porque era el lugar principal que a ellos les interesaba de ir a predicar, de ir a anunciar el evangelio. Número dos, el segundo argumento que el obispo de Roma expuso, por los cuales él se consideraba ser el obispo o el supremo, el dirigente, era que después del traslado de la capital a Constantinopla, después del traslado de la capital a Constantinopla, los ciudadanos y todos sus habitantes mantuvieron su mirada en Roma. En otras palabras, a pesar de que cambiaron la capital para otro lugar, es como un ejemplo, que se cambie la capital de Managua para Jinotega. La gente siempre va a ver a Managua como la capital que era anteriormente. Entonces él expuso este argumento, dice, aunque la capital sea pasado para Constantinopla, la gente siempre ha tenido su mira en Roma como la capital del imperio. Y ese fue el segundo argumento que él expuso. Y el tercer argumento que él expuso fue este. Fue con respecto a su actitud en las necesidades y su doctrina. Era que ellos tenían un sentido práctico de amor al prójimo y eran una iglesia conservadora. Es que ellos eran prácticos en su amor al prójimo, en las necesidades, y también ellos eran una iglesia conservadora. Y él le puso esos tres argumentos y eso lo hizo a él calificar para ser el obispo de Roma, lo que hoy se conoce como el Papa. Con estos argumentos el obispo de Roma llegó a ganarse el número uno ante todos sus colegas en el concilio de Calcedonia en el 451. Es cuando se nombra al primer obispo de los obispos, lo que hoy se conoce como el Papa, en el concilio de Calcedonia en el 451 después de Cristo. Con esta proclamación el camino quedó preparado para lo que sería después la iglesia, lo que hoy se conoce como el Vaticano. Con esta declaración del obispo de los obispos en el 451 en el concilio de Calcedonia, el camino quedó preparado para lo que sería la iglesia después, lo que hoy se conoce como el Vaticano. Y desde esa vez, desde ese día, ya se comenzaron a nombrar el sumo pontífice o el jefe de toda la iglesia. Entonces, ¿cuándo surgió la ciudad del Vaticano? Yo quiero que usted entienda que el Vaticano es como un país. El Vaticano es un país en medio de Roma, independiente. Es pequeño esta ciudad del Vaticano. En 1929 se firma el Tratado de Letrán. En 1929 se firma el Tratado de Letrán. El Tratado de Letrán entre el Papa Pío VI, y el líder italiano Benito Mussolini. En 1929 se firmó el Tratado de Letrán entre el Papa Pío VI y el líder italiano de ese momento llamado Benito Mussolini, por el que se declara a la ciudad del Vaticano como un estado independiente, por lo que se declara como a la ciudad del Vaticano como un estado independiente que se convierte en el país más pequeño del mundo. En 1929 se dio origen a lo que hoy se conoce como la ciudad del Vaticano y fue cuando se nombró
a la Ciudad del Vaticano como un país independiente. Es por eso que el Vaticano toma sus propias decisiones, toma sus propias medidas, porque es un país independiente. A pesar de que esté en Roma, Roma no puede influir sobre el Vaticano. Cuando fue la invasión a Roma y los soldados tomaron Roma, dice la historia que los soldados no entraron a la Ciudad del Vaticano, porque el Vaticano no estaba en guerra con ningún otro país. Ellos invadieron Roma y a pesar de que estaba Roma, los soldados pasaban alrededor del Vaticano, pero no entraron al Vaticano porque el Vaticano es un estado independiente, es un país independiente. Ahora, entonces, yo espero que usted vaya comprendiendo cómo es que ha surgido todo esto, que la iglesia ha surgido a través de la mezcla entre el Estado y la iglesia. Cuando la iglesia llegó a ocupar el trono, cuando el emperador Constantino dijo ya no hay que perseguir a los cristianos, cero persecución a los cristianos, la iglesia no supo aprovechar esas oportunidades para seguir propagando el evangelio, sino que vino y se pervirtió. La iglesia se pervirtió y se comenzó a mezclar con el paganismo. La iglesia comenzó a practicar cosas que no eran debidas, comenzaron a mezclar el cristianismo con prácticas griegas, con prácticas babilónicas, con prácticas romanas. Y es lo que les decía el domingo anterior, que solamente lo que hicieron fue cambiarle el nombre de los dioses romanos, cambiarle por el nombre de mártires cristianos. Ellos dijeron: a Semiramis le vamos a nombrar María, a Pedro lo vamos a adorar. Y ahí fue donde se comenzó a adorar a los mártires, a San Pedro, a San Pablo, lo que hoy se le conoce. Y ahí fue cuando se le comenzó a decir: vamos a adorar a los mártires, a San Pedro, a San Pablo, a San Juan. Cuando la iglesia no supo aprovechar esto y se mezclaron y se pervirtieron. Por eso es que la Biblia describe a la iglesia en Apocalipsis 17 como la gran ramera, porque se prostituyó, se mezcló con el Estado. Y es de ahí cuando la iglesia se ha venido mezclando con el Estado. Si ustedes ven, hasta hace poco, por alrededor del año 80 en Nicaragua, la religión oficial del Estado de Nicaragua era la religión católica. Ser evangélico era prohibido porque la religión oficial del Estado era la iglesia católica. Después se vinieron aprobando unas leyes internacionales a través de la ONU, lo que permitió la libertad de culto, de que cada persona pudiese ejercer libre culto y que pudiera ejercer libre religión o libertad de religión, libertad de culto. Pero de ahí es que la iglesia se ha mezclado con el Estado. Entonces, el Imperio Romano desapareció en el 476. El Imperio Romano desapareció en el 476. Y su fundación, la fundación de Roma, fue en el 753 a.C. La fundación de Roma fue en el 753 a.C. y este imperio cayó en el 476 después de Cristo, lo que significa que este imperio duró 1229 años en el reino. 1229 años estuvo el imperio romano gobernando todo el mundo, porque el imperio romano lo que hizo que fue invadió el imperio de Grecia y se convirtió en el imperio greco-romano, porque se hizo una mezcla entre el imperio de Grecia y el imperio romano y se le conoció como el imperio greco-romano. Entonces en el 476 el imperio romano cae, lo que políticamente cae políticamente, pero recordemos que estaba la otra ciudad de Constantinopla. Esta siguió, y esta ciudad de Constantinopla cayó en el 1453 después de Cristo. Cayó en el 1453 después de Cristo. Ahora, con la caída del Imperio Romano, la iglesia ya estaba preparada. La iglesia ya estaba preparada. Ya tenían su jefe supremo, ya tenían sus líderes, ya tenían que los iba a gobernar, ya tenían que los iba a mandar. Entonces, que el imperio romano cayera, que el imperio político cayera, a ellos no les afectó en nada, porque ellos ya estaban preparados estructuralmente, ya tenían el jefe que los iba a dirigir y no había problema para ellos. Ahora, cuando las tribus invasoras llegaron a Roma, muchas de estas tribus se convirtieron al cristianismo a causa de la buena labor de los misioneros. Se dice que un rey
un rey italiano de Francia, o el rey de Francia, se hizo cristiano, y a causa de eso dice que todo el país se convirtió al cristianismo, y a causa de eso desató una gran persecución, que los que no se hacían cristianos entonces los mataban, porque este rey se hizo cristiano, entonces todo el país tenía que hacerse cristiano. Porque fue una invasión, hermanos, cuando se acabaron las persecuciones del cristianismo, hermanos, la iglesia no supo aprovechar esos momentos, sino que la iglesia se pervirtió, y ahí fue lo que dio origen a lo que hoy se conoce como la Santa Iglesia Católica y Apostólica y Romana. Entonces, el querer parecerse al mundo, al querer parecerse al imperio, eso provocó que la iglesia se pervirtiera. Y ese ha sido el gran problema de la iglesia siempre, todo el tiempo, querer parecerse al mundo. Y siempre que la iglesia, siempre que los hijos de Dios quieren parecerse al mundo, van al fracaso, van a la derrota, van a la destrucción. Y porque la iglesia se dejó errar, se nubló en el camino, y ellos dijeron: necesitamos tener un jefe supremo como un rey, y establecieron al Papa. Si ustedes recuerdan, Jesús dijo, cuando lo quisieron hacer rey, le dijeron: te vamos a hacer rey. Jesús dijo: mi reino no es de este mundo, mi reino es de allá arriba, mi reino no proviene de este mundo, dijo Jesús, sino que mi reino viene del reino de los cielos. Dice Juan 18:36, Jesús respondió: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores lucharían para que no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Recordemos que Jesucristo no vino a establecer ningún reino. El desarrollo del poder que reclamaba el Papa tuvo 3 periodos. Número 1, tuvo el periodo de crecimiento, el de culminación y el de decadencia. El periodo de crecimiento tuvo lugar con el Papa Gregorio I. Fue el tiempo donde el periodo papal se dio en auge. Comenzaron a reclamar y comenzaron a decir que el Papa tenía poder sobre el Estado y que el Papa podía influir en las decisiones del Estado, de tal manera que hubo un Papa que obligó a un emperador a volver a casarse con su esposa que se había divorciado injustamente, porque ellos consideraron al Papa como una autoridad máxima. Entonces, en este tiempo de crecimiento lo lograron con Gregorio I, fue cuando el periodo papal se dio en aumento, pero también llegó a su máxima expresión con el Papa Hildebrando, que se le conoce como Gregorio VII. Con el Papa Hildebrando, que se le conoce como Gregorio VII, y tuvo su decadencia con el Papa Bonifacio VIII. Con el Papa Bonifacio VIII. Entonces, hermanos, no es necesario que entendamos todo esto y que podamos comprender todo esto. ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿Por qué nosotros no hacemos tales prácticas? Para que no nos engañen. Porque ustedes saben, hoy en día han surgido muchas doctrinas en el mundo, y usted necesita conocer todo esto, porque Dios, como decíamos el domingo pasado, Dios no comparte su gloria con nadie. Dios no comparte su gloria con nadie. Entonces se comenzaron a hacer mezclas de adoración a las imágenes. En ese folleto que yo le facilité, ahí va un artículo que dice acerca del Papa en 1536, que introdujo la adoración a las imágenes. Ahí usted lo va a leer con más detenimiento. El próximo domingo vamos a estar abordando eso. Pero yo quiero que usted entienda de dónde surgió lo que hoy se conoce como la Santa Iglesia Católica, que no tiene nada de santa, como bien lo dicen. Solamente en las cruzadas que lanzaron ellos se llevaron miles de personas. Murieron injustamente solamente porque no creían a lo que ellos les imponían. Y es de ahí donde ha surgido todo eso. Usted necesita entender y comprender cuándo surgieron los papas, qué fue lo que pasó. Originalmente Dios nos constituyó una iglesia o una denominación. Dios constituyó
el evangelio. Dios dijo: vayan, prediquen el evangelio. Dios no instituyó una denominación como tal. Lo que pasa es que la iglesia, al llegar al trono, no supo aprovechar esa oportunidad y permitió que el pecado, que el mundo influyera en ella, y por tratar de parecerse al mundo, y por tratar de parecerse a los dioses, y como tratar de parecerse como el templo de Israel a las ciudades vecinas, fue cuando vino la perversión a la iglesia. Hermano, pero ustedes y yo, que tenemos este libro en nuestras manos, nadie lo puede engañar a usted. Yo le di esa reseña histórica para que usted sepa cómo es que ha surgido todo, de dónde es que viene todo, para que usted sepa que de dónde es que viene todo, y que todo eso son obras de hombres, que no son obras que están escritas aquí en la palabra del Señor. Dios nunca instituyó a nadie como jefe supremo de los demás. Dios dijo: ustedes son mi pueblo, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Yo los he llamado de las tinieblas a su luz admirable. Delante de Dios todos somos iguales. En esta tierra no existe ni un sumo pontífice, ni existe un jefe supremo. El jefe supremo se llama Jesucristo de Nazaret. No hay ningún jefe supremo en esta tierra. Nuestro jefe supremo está allá arriba en los cielos. Y si usted ve al jefe supremo o al sumo pontífice, si hermano, ahí usted lo va a leer, que hubo un papa que declaró que el papa en esta tierra es como Dios en esta tierra, y que a él no se le debe de juzgar por nada. Ahí usted lo va a leer. Hermanos, el único que no puede ser juzgado ni acusado de nada es Jesucristo. Es Jesucristo. Y el único jefe supremo, el alto y sublime, el todopoderoso, el que tiene el poder en el cielo y en la tierra, se llama Jesucristo de Nazaret. No debemos de equivocarnos. Lo que está escrito en este libro no se debe de tergiversar. La gente no le gusta que se hable de estos temas, pero hay que hablarlos, hermanos, porque nosotros debemos dejarnos de guiar a la luz de la palabra. Debemos de saber que el dueño de la iglesia es Jesucristo y no el Papa. Debemos de saber que el dueño de la iglesia es Jesús y no el Papa. Debemos de saber que el que instituyó la iglesia de Cristo, una iglesia sin mancha y sin arruga, fue Jesucristo. Fue el único que la compró a precio de sangre. De ahí ningún hombre ha dado ningún precio por usted o por mí, ¿o sí? Solamente Cristo fue el único que dio su vida en rescate por muchos, dice la Biblia, para constituirnos para Él un pueblo y una iglesia santa para Él. Gloria a Dios, aleluya. Jesucristo es el único que tiene el poder, el dominio y la autoridad sobre todos nosotros. De ahí ningún hombre tiene dominio sobre todos nosotros. Nadie en esta tierra puede perdonar pecado sino solamente Cristo. Como leímos, la Biblia dice que a nadie debemos de llamar Papa en esta tierra sino solamente a Cristo, que es el único Padre que nosotros tenemos. Jesucristo de Nazaret es nuestro Padre eterno, hermano. Es el único que nos perdona, es el único que nos lava, es el único que nos da acceso al reino de los cielos. Y usted no debe de equivocarse ni debe dejarse engañar. A lo mejor en algún tiempo usted estuvo equivocado, pero como decíamos el domingo, gloria a Dios que un día llegó el evangelio y alumbró su oscuridad. Gloria a Dios que un día llegó la luz de la palabra y alumbró su camino. Le dijo: vas por el camino equivocado, es por acá. Y gloria a Dios por eso. Hasta allí lo vamos a dejar el día de hoy. El próximo domingo vamos a continuar.